Bienvenido alumno UGTO. Este es el primero de 3 videos introductorios al tema de fisiología y fisiopatología neurológica. Gran cantidad de los seres vivos que habitamos sobre la superficie de este planeta somos capaces de detectar gran variedad de estímulos. Esto lo hacemos gracias a receptores y órganos especializados. Por ejemplo, somos capaces de detectar cambios de temperatura a través de termorreceptores, movimiento a través de estatoreceptores, cambios de presión-tensión a través de mecanorreceptores, luz a través de fotorreceptores, el ejemplo serían nuestros ojos, sustancias químicas a través de quimiorreceptores, por ejemplo los sabores en nuestra lengua y los olores en nuestra nariz, vibración a través de fonorreceptores, por ejemplo nuestra capacidad de escuchar. Esta característica ha sido parte esencial de la evolución. Nosotros los seres vivos necesitamos ser capaces de responder a la gran variedad de estímulos y potenciales peligros que hay en la superficie de nuestro planeta. En el caso de los organismos superiores lo hacemos a través de un gran eje de órganos interconectados e interrelacionados entre sí, conocido como sistema neuroinmunoendocrinológico. La relación y la comunicación entre estos 3 grandes sistemas de órganos es esencial para que nosotros hayamos podido adaptarnos a la vida en la superficie del planeta y seamos capaces de procesar la gran variedad de estímulos y generar respuestas apropiadas para poder adaptarnos, como comentábamos, a las agresiones o a las bonanzas de la superficie de nuestro planeta. El sistema neuroendocrinológico, como su nombre lo dice, se lleva a cabo gracias a la relación entre las células del sistema nervioso, las células del sistema inmune y las glándulas responsables de la producción de muchísimas hormonas que son esenciales para la vida y cuya secreción de hecho está gobernada por el sistema nervioso central a través de una glándula importantísima que es la glándula hipófisis. Todos los seres vivientes somos capaces en alguna medida de reaccionar al ambiente que nos rodea. Estas respuestas en esencia y evolutivamente están caracterizadas, muchas de ellas, por la capacidad que tenemos ya sea de luchar o de huir ante una potencial agresión que ponga en peligro nuestra vida. En este ejemplo nosotros vemos cómo a través de lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, los órganos de nuestros sentidos y sus distintos receptores, nosotros somos capaces de identificar una potencial agresión. La identificamos, como decíamos, a través de los órganos de los sentidos. La procesamos, la interpretamos y nuestro sistema nervioso central es capaz de originar una respuesta. Esa respuesta va a ser ejecutada a través del sistema nervioso periférico, mediante los nervios y los órganos efectores de esos nervios, por ejemplo los músculos, ¿no? En el caso de que la respuesta sea de huida o de lucha. Hay que hacer una analogía para que tratemos de entender a grandes rasgos qué es lo que hace nuestro sistema nervioso central. De este lado, en los dispositivos de entrada, serían los órganos similares a los órganos capaces de detectar esos estímulos. Por ejemplo, estímulos auditivos, estímulos visuales, luz, sonido, sabores. Sería una analogía con los dispositivos de entrada de una computadora. ¿Cómo ingreso yo información al sistema nervioso central de una computadora o al CPU? A través de los periféricos o dispositivos de entrada, los teclados, los ratones, los escáneres, micrófonos, copiadoras, por ejemplo. La información se procesa en el CPU de la computadora o se almacena para ser recuperada cuando sea necesario, y una vez que se procesa, se almacena y se interpreta. Los dispositivos de salida, que en la computadora serían la pantalla, la impresora, las filmadoras, los dispositivos digitales en nuestro organismo serían, por ejemplo, músculos, tendones, glándulas sudoríparas, frecuencia cardíaca, para que yo pueda responder adecuadamente ante los estímulos del mundo que me rodea. El sistema nervioso, para su estudio, podemos dividirlo según este esquema en sistema nervioso central, que está compuesto del encéfalo y de la médula espinal, y sistema nervioso periférico,
que a su vez se divide en sistema nervioso somático, que es el que está bajo el control de mi voluntad, sistema nervioso autónomo, que no tengo control voluntario del mismo. Este a su vez lo vamos a dividir en simpático y en parasimpático. Y el sistema nervioso entérico, ya que nuestro intestino en la zona de la mucosa y la submucosa tiene su propia red de neuronas. El sistema nervioso central, vamos a enfocarnos primero en el encéfalo. El encéfalo es todo lo que está contenido dentro de la cavidad craneal, y para su estudio básicamente lo vamos a dividir en el cerebro, que involucra la corteza cerebral, en el cerebelo y en el tallo cerebral. El diencéfalo forma parte del cerebro y tiene estructuras importantísimas como el tálamo y el hipotálamo. Decíamos, para empezar a estudiar el sistema nervioso central vamos a empezar a hablar del encéfalo. El encéfalo es toda aquella porción del sistema nervioso central que está contenido en la cavidad craneal. Está formado, como decíamos, del cerebro, a su vez dividido en la corteza cerebral, parte importantísima en las funciones mentales superiores, y del sistema límbico, que también tiene funciones esenciales para la vida, ya que contiene el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, cuyos núcleos de neuronas tienen funciones tan importantes como el control del hambre, de la sed, de la temperatura, y son el origen de los ejes hormonales gracias a los cuales yo me puedo adaptar a la vida. Tengo el tallo o tronco cerebral compuesto por el mesencéfalo, el puente y la médula oblonga, y tengo el cerebelo. El cerebro, que decíamos contiene la parte fundamental responsable de las funciones mentales cerebrales o corteza cerebral, tiene las unidades funcionales o anatomofuncionales del sistema nervioso central, que son las neuronas. Anatómicamente se puede dividir en lóbulos: un lóbulo frontal, dos lóbulos temporales, dos parietales y un occipital. Y las neuronas están organizadas de tal manera que se puedan empacar doblándose como si fuera un tapete o una alfombra en giros o circunvoluciones, esta con la finalidad de que quepan más neuronas dentro de la cavidad craneal. Las circunvoluciones se separan por surcos. Cierta cantidad de surcos forman lóbulos, y los lóbulos a su vez están separados por cisuras, por ejemplo la cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la cisura calcarina. Aquí tenemos un ejemplo de lo anterior. Tenemos circunvoluciones, miren, primera, segunda, tercera y cuarta circunvolución frontal. Se divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal por la cisura de Rolando. Tenemos primera, segunda, tercera y cuarta circunvolución temporal, y se divide el lóbulo temporal del frontal y del parietal por la cisura de Silvio, y el occipital lo dividimos del parietal y del temporal por la cisura calcarina. Esta disposición como arrugada de cisuras y circunvoluciones nos permite, como decíamos, acomodar gran cantidad de neuronas en menos espacio, y es una respuesta de la evolución, dado que en los últimos cientos de miles de años hemos sido capaces de aumentar el volumen del encéfalo significativamente, y eso explica nuestro éxito evolutivo. El diencéfalo, que decíamos que está inmediatamente por abajo de la corteza cerebral, tiene estructuras, decíamos, importantísimas. Aquí tenemos señalados el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo y la glándula hipófisis. El tálamo, por ejemplo, es responsable de gran cantidad de funciones de motricidad o de movimiento y del procesamiento del dolor. En el hipotálamo decíamos que están funciones tan importantes como control del hambre, de la sed, estímulos de premio, castigo, control de la temperatura, y es el origen también de las primeras secreciones hormonales que van a viajar luego hacia la hipófisis para ser liberadas en nuestra sangre. La glándula hipófisis la dividimos en dos: adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis controla gran parte de la secreción hormonal somática, y la neurohipófisis controla el hambre, la sed, el volumen intravascular y la secreción de oxitocina, esencial para el placer, el bienestar, el orgasmo y la secreción láctea. En la parte de atrás del diencéfalo, en el epitálamo, está la glándula pineal, que secreta la melatonina y nos permite regular los ciclos de sueño y vigilia. El tallo o tronco cerebral
decíamos, está formado del mesencéfalo, del puente o protuberancia y del bulbo raquídeo. Incluye los núcleos o los orígenes reales de muchos de los nervios craneales. Incluye también la sustancia reticular activante, que es la responsable del despertar diario de nuestra corteza cerebral. Tiene funciones tan importantes como el control de la respiración, el control de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, parte del funcionamiento digestivo, los movimientos estereotipados del cuerpo, el control del equilibrio gracias a la conexión del puente con el cerebelo, el control de los movimientos oculares, y es la estación de relevo para las señales que vienen desde la médula espinal hacia la corteza cerebral. El cerebelo nos ayuda con la coordinación motora, con el equilibrio, tiene relación con nervios craneales y con los nervios y los núcleos localizados en el tallo cerebral para facilitar nuestra marcha y los movimientos oculares, además de que tiene un importante papel en la memoria y en el aprendizaje. Los pares craneales, se refiere por pares craneales a los nervios periféricos que se van a originar, la gran mayoría de ellos, como comentábamos, en el tronco cerebral. Aquí es importante, alumno, que te hagas las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es un nervio o a qué nos referimos por nervio? Una vez que este grupo de fibras nerviosas abandona el cráneo, ya se denomina nervio. Y los nervios craneales o pares craneales son los responsables de la inervación de las estructuras de cabeza y cara. Es importantísimo que estudiemos a profundidad sus nombres, sus funciones, cuáles son motores, cuáles son sensitivos, cuáles tienen las dos funciones y cuáles son sensoriales, y además tienen funciones del sistema nervioso autónomo. Hay que hacer una correlación siempre entre estructura y función. Decíamos, la corteza cerebral es la parte donde se integran las funciones mentales superiores. Para poder entender un poco el funcionamiento de la corteza cerebral, nos funciona dividirla en cortezas primarias y cortezas de asociación. Las cortezas primarias son las que se relacionan con cierta característica especial, por ejemplo, visión, audición, comportamiento, inteligencia, memoria, movimiento o movimientos gruesos, y las cortezas de asociación nos permiten que nosotros interpretemos ampliamente toda esta información que las cortezas primarias detectan y procesan. Hay una diferencia siempre entre el lado derecho e izquierdo. A eso se le llama lateralización o especialización de los hemisferios, ya que se considera que cada uno tiene predominancia sobre ciertos aspectos. Por ejemplo, el derecho, aspectos artísticos; el izquierdo, intelectuales. Unos destreza motora, otros memoria o habilidad matemática. Y nos permite esta lateralización tener signos localizadores, de tal manera que cuando hay una lesión en alguna parte de esa corteza cerebral, por las puras manifestaciones clínicas podemos aproximarnos bastante exactamente hacia dónde está esa lesión. La corteza cerebral es la responsable de la inteligencia que tenemos muchos de los organismos que vivimos aquí en la Tierra. La inteligencia no es una característica exclusiva del ser humano. La capacidad de aprender, de interpretar, inclusive hasta de crear. Por ejemplo, esta es una represa creada por castores, ¿no?, que son mamíferos. Las orcas saben cazar y enseñan a cazar a sus crías, se organizan, se comunican, tienen lenguaje, usan estrategias de caza. Los chimpancés son capaces de aprender lenguaje simbólico o de señas, hasta de unas docenas de palabras. Y los delfines tienen una de las lenguajes vocalizadores más ricos de la naturaleza, junto con las ballenas. Entonces, el aprendizaje y la inteligencia no es una capacidad exclusiva del ser humano, pero esto sí, los seres humanos somos los únicos organismos capaces de interpretar, analizar, almacenar, modificar los aprendizajes que tenemos, de tal manera que somos capaces de crear lo que otros organismos no han podido hacer en la superficie de este planeta, de crear cosas maravillosas, de gobernar el poder del átomo, de viajar al espacio, de crear arte. No hay animales como tal que creen arte a excepción de nosotros, además de que poseemos un lenguaje
sumamente rico, sumamente simbólico, y tenemos un sistema de creencias y un modo de transmisión del aprendizaje que es social. Esto nos hace únicos y esto radica precisamente en nuestra corteza cerebral. Esta fue la primera parte de los 3 videos de fisiología y fisiopatología. Vamos a ahondar en estos conceptos y vamos a ampliarlos con los materiales adicionales y con la lectura de estos relevantes temas. Hasta la próxima. Buenas tardes.